You know, he is mountain guy, like full time. Don't go panic. Está por aquí. En algunos lugares tiene más de 400 metros de sal hacia abajo. Estamos hablando de un depósito grande. La superficie son unas 320.000 hectáreas. ¿Quién gusta del fútbol? ¿Quién gusta del fútbol? ¿Ya? 158.000 canchas de fútbol, FIFA. Tamaño oficial. Y este salar se va produciendo por esta depositación de minerales. Tenemos todo el agua que cae en los Andes, por lluvia, muy poca nieve, casi el 90% de esta se va a filtrar. La porosidad de estas rocas, como esta que vemos aquí, estas rocas que están acá, hacen que el agua baje y subterráneamente la gravedad la hace bajar y empieza a arrastrar minerales de estas mismas rocas volcánicas. Cuando el agua llega aquí, al salar, lo hace como agua mineral. Tiene una pequeña carga salina, muy pequeña. Tiene una pequeña carga salina, pero todavía es potable, todavía es bebible. Me refiero a ese es el agua que nosotros bebemos en San Pedro. Si miran en esa dirección, se van a fijar que hay unas montañas allá en el horizonte. Esa se conoce como la cordillera de Domeyko. Esa cordillera separa el salar de Atacama del desierto de Atacama. El agua que debería continuar hacia el mar no lo hace porque Domeyko, como ya lo hablaba por ahí en algún momento, es como una muralla de rocas que no deja que el agua siga fluyendo. De aquí el agua tiene solo una salida, hacia arriba. El tema es que esa pequeña carga de minerales que arrastró en este proceso no se evapora, se quedó aquí. Y ese proceso, de nuevo y de nuevo y de nuevo, salar. A este lado llueve todos los años. No es mucho, pero es bastante más que al otro lado. ¿Cuánto es el promedio? En Atacama, o en este lado, en el salar, esto se conoce como desierto marginal de altura, porque estamos a 2.300 metros. Aquí llueve un promedio de 50 milímetros al año. Eso. En un año normal. Por favor, pregúnteme cuánto llovió el año pasado. Pregúnteme. ¿Cuánto llovió? ¿Cuánto llovió el año pasado? 9 milímetros. 9. Recuerden que en Chile estamos viviendo nuestro... Es que en realidad el salar se encuentra dentro del desierto. Estamos a un costado del desierto, estamos como entre el desierto y los Andes. Se llama Salar de Atacama porque estamos en un depósito salino tremendo y tenemos esta influencia de los Andes con las lluvias durante el verano. Pero en clima la variación térmica es similar, la humedad del aire es similar, anda entre el 30 y el 40% de humedad. Bueno, durante el verano es un poquito más porque como está lloviendo puede llegar hasta el 50% de humedad a este lado, a ese lado, muy difícil. Ese es el volcán Lascar, tiene 5.600 metros de altura y es el volcán más activo del lado sur de los Andes. Tiene 1, 2 y hasta 3 erupciones al año. Desde el año 2000 empezó con esta actividad así de amplia y como les decía, la última erupción que ocurrió el 17 de julio del año pasado, por lo tanto en los próximos 15 minutos deberíamos estar esperando algún tipo de erupción. Por cada litro de sal obtenemos unos 300, o sea, por cada litro de agua obtendríamos unos 300 gramos de sal. The saltiness, the density of this water. El Pacífico tiene 7.4% de salinidad. O sea, esto es unas 5 veces. No, pero es reconstitución de cómo deberían haber sido las casas, ¿no? O los lugares habitacionales de esta aldea. Vamos a dar una vuelta para Curacaví, pues, amigo, ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, yo sé, güey. Eso. Y dicen que es un reguanazo, esa chicha, tranquilo, va, compadre. ¡Ojalá! ¡Vaya, vaya, vaya!
esa es la gran ventaja del adobe, ¿no? De las paredes gruesas. Algunos dicen que ni siquiera había todavía, cuando se construyó esta aldea, no existía todavía el adobe como concepto de ladrillo, sino que se hacían construcciones de barro. Y arriba entonces se ponía barro otra vez. Barro encima para darle la protección, digamos, contra los elementos. Aquí hay mucho viento y mucho frío en el invierno, y en el verano mucho calor. Entonces, esos eran los elementos que se usaban, todos los elementos de la área para construir estos lugares habitacionales. Estos pueblos originarios entonces tenían todo relacionado con la tierra, con la Pachamama, todo era parte, ellos eran parte de un gran, como hoy día le pondríamos el nombre de ecosistema. Construir una casa, iban y cortaban el árbol que necesitaban, no cortaban todos los árboles como lo hacemos hoy en día. No cortamos todos y guardamos para el invierno, no. Ahí le cortaban uno y a medida que necesitaban más, lo iban cortando, etcétera, etcétera. Era otro el concepto. Aspecto que es el emblemático de esta zona. Lican Kabul. Entonces, y del lado está un volcán también que está cortado la cabeza. Se dejó esto prácticamente abandonado. Entonces aquí hay muchos temporales de viento. Y vino el viento y destruyó gran parte de esta aldea que había sido excavada por el padre Lepage en el año 1956. Pero en esa época tenía aproximadamente unas 16 o 17 habitaciones. En reacondicionarlo, limpiarlo, lo que sea, Claro. pero por lo menos evitar que el desierto siga tomando una etapa de transición desde los pueblos cuando eran sedentarios, o sea, cuando eran totalmente transhumantes, vivían de un lado para otro buscando alimentos, hasta que decidieron establecer. Chicha de Curacaví, chicha vaya curadora, chicha de Curacaví, que morir los pasan lentos. Chicha de Curacaví, que morir los pasan lentos. Chicha de Curacaví, a mí no me lo poní. Chicha de Curacaví. La fortaleza entonces tenía dos grandes secciones. La parte de aquí, de este cerro de la izquierda, era básicamente y exclusivamente de observación. Hay un camino que ya lo vamos a ver, es este camino que comienza acá a mano izquierda y comienza a subir en forma de zigzag hasta el Cerro Mayor, que es el que está a mano izquierda acá, y donde ellos entonces tenían una torre de observación arriba y podían ver a grandes distancias, sobre todo en la parte sur, quién venía, ¿no? Y de aquí los cielos son tan limpios, el aire tiene tan poca densidad que usted puede ver aquí fácilmente 120, 130 kilómetros. Entonces, con mucha anticipación, sobre todo si venían desde el sur, ellos podían prepararse. Ellos se demorarían una semana en cubrir 120 kilómetros en esa época. Entonces tenían una semana para prepararse si venían con intenciones bélicas.